bienvenidos a este espacio cultural que te conecta con tu identidad. Quédate y disfruta de este acercamiento a la cosmovisión ñañú por medio de investigaciones y relatos históricos. Siglo XIX en el Valle del Mezquital. ¿Cuáles fueron las causas del fin del virreinato? Sobre todo fue el descontento de los no españoles. Los criollos querían tener acceso a cargos y privilegios que solo tenían los españoles. Los negros querían escapar de la esclavitud. Los mestizos y mulatos buscaban el mismo trato que los blancos. Y los grupos indígenas buscaban liberarse del tributo y cargas que les imponía el régimen colonial. Durante 3 siglos, los pueblos indígenas mostraron una capacidad de aprendizaje, la adaptación y la voluntad de supervivencia que les permitió tolerar muchas veces situaciones hostiles, hechos que los orillaron a reinventar su cultura, perdiendo muchas cosas que existían y desarrollando estrategias para combinar sus experiencias con los nuevos retos del día a día, aprendiendo también muchas cosas nuevas. En 1810, los sucesos de la independencia afectaron a indígenas que los hacen ingresar en sus filas, los que son sorprendidos por las acciones bélicas en poblados que se encontraban a su paso y las regiones comprendidas entre Ixmiquilpan, Zimapán y Huichapan. En 1811, Alfajayucan es atacada y matan a la gente que se encontraba en el mercado. En 1813 es abatida la resistencia insurgente que se encontraba en esas zonas. En 1821, el doctor Magos proclamó el Plan de Iguala en Ixmiquilpan, alzándose en armas los habitantes de la sierra, Zimapán y Huichapan. En 1821 se emitió una proclama en la que se informó a todos los mexicanos el fin de la guerra. Ese mismo día, Iturbide publicó la invitación a todos los realistas a unirse al triunfal ejército trigarante y se dedicó a elegir a los integrantes de la Junta Provisional Gubernamentativa, para la cual seleccionó a 38 miembros que incluía a aristócratas, clérigos, generales y comerciantes, mismos que firmaron el Acta del Imperio Mexicano. Durante la Guerra de Independencia, algunos otomíes se unieron a la causa de los insurgentes. Después de terminada la guerra, muchos otomíes que habían apoyado a los criollos durante sus levantamientos armados se rebelaron contra estos al no recibir el apoyo prometido. Con la Constitución de 1824 se decretó la igualdad de los mexicanos ante la ley. Hubieron cambios muy radicales para los pueblos indígenas en el naciente Estado-Nación. Sin embargo, las élites criollas y después mestizas que gobernaron el país utilizaron la igualdad para atar elementos fundamentales de la vida y la seguridad de las comunidades indígenas. Sin embargo, la igualdad, por más deseada que fuera, era difícil de conseguir en el país por la pluralidad cultural y étnica de México, ya que los grupos liberales buscaron que el país se desarrollara económicamente bajo el sistema capitalista. Comenzaron los grandes despojos de tierras indígenas en todo el país, principalmente en el altiplano central, e impusieron el español como la lengua nacional. Para ellos, la igualdad significaba adquirir su cultura occidental, su identidad, practicar la religión católica y hablar la lengua española. Por lo tanto, para conformar una nación moderna y capitalista, los gobiernos liberales comenzaron a desconocer legalmente todas las corporaciones, incluyendo a la Iglesia, negando a las comunidades indígenas su derecho a la propiedad que el régimen colonial les había respetado. En 1855, la Ley Juárez suprimía los fueros del clero y del ejército y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley. En 1856, la Ley Lerdo obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos que no se ocuparan.
y en 1857 la Ley Iglesias prohibió el cobro de derechos y convenciones parroquiales y el diezmo. Esta última es una de las reformas más importantes en la historia de México, ya que estableció los principios básicos de identificación de las personas y registro de los actos civiles. En 1858, Tutotepec se subleva y asesinaron a muchos criollos, ya que al tiempo que los pueblos indígenas se iban incorporando a esta estructura estatal durante las etapas de colonización o de expansión de los modernos Estado-nación, sus formas locales de gobierno se modificaron o adaptaron para ajustarlas a los intereses y necesidades del Estado, con los que se crearon tensiones, conflictos y violencia. Se agudizaron los problemas agrarios y se levanta Tashmayé, Orizabita, Los Remedios y los pueblos de la región. En 1859, con las leyes de reforma, prescribían la nacionalización de los bienes de la Iglesia, la separación del Estado de la Iglesia. El gobierno era el que decía la ley. Se limitaría a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquier otra. Además, se suprimían las órdenes religiosas, se declaraba el matrimonio como contrato civil y se secularizaban los cementerios. Estas leyes provocaron también grandes levantamientos y enfrentamientos entre campesinos y hacendados en Tutotepec, Tenango de Doria, Tulancingo y los alrededores de Itzmiquilpan y Tula. En 1861, el movimiento se extendió con el apoyo de ñoñú Tomás Mejía y las tropas francesas. Para entrar a Alfayucan eran como 10,000 alzados y Francisco Islas emitió una circular llamada Plan de Comunismo, en el que se invitaba a los pueblos del Mezquital a apoderarse de las tierras. Posteriormente, Islas se refugió en la sierra, pero continuaron los combates. En 1869, el Congreso de la Unión aprobó crear el estado de Hidalgo con los distritos de Actopan, Apan, Huascazaloya, Huejutla, Huichapan, Pachuca, Tula, Tulancingo, Ixmiquilpan, Zacualtipán y Zimapán. A mediados del siglo XIX, se impuso el español como lengua nacional. Toda la educación se impartió en ese idioma. Las leyes se escribieron en él, así también los tribunales y oficinas del gobierno, el Congreso, los periódicos y los libros. La política lingüística abiertamente discriminaba a la mayoría de la población nacional. La pérdida de la tierra amenazaba la supervivencia de las comunidades indígenas, pues esta era la garantía de su vida, su autonomía y el elemento central de su identidad. Cuando el camino de la negociación no rindió frutos, organizaron protestas y rebeliones armadas a nivel local y estatal. Demandaron por medio de la ley el respeto a sus derechos. Los liberales manifestaron que había que terminar con los indios, ya que amenazaba la paz, la unidad y el progreso de la nación. Para 1891, muchos de los indígenas que no tenían tierras se dedicaron a actividades industriales y mercantiles. Fabricaban carbón, jarcia y tilmas, entre otros, y había gente con oficios de leñeros, talladores, pulqueros, albañiles, tlachiqueros y unos pocos campesinos. A modo de reflexión, a lo largo de este ciclo se observa que se vuelven a cometer atropellos en contra de los pueblos indígenas, no solo del Valle del Mezquital, sino de todo el país. ¿Qué estrategias gubernamentales crees tú que debieron haberse implementado para incluir a todos los pueblos indígenas del país en la nueva formación de Estado-Nación? Reto lingüístico ñoñú, espacio cultural para recordar, aprender y compartir nuestras experiencias. Pasa un maravilloso día y cuídate.
Nos saludamos pronto.